con un politólogo, ¿no? Un hombre que de alguna u otra forma, Daniel, vio lo que se venía y abandonó esto que eran las filas de La Libertad Avanza, ¿no? Le damos la bienvenida al doctor al licenciado Eduardo Beatrice, licenciado en Ciencias Políticas, especialista en Relaciones Internacionales. Buen día, Eduardo. Dani Núñez Vivares y Dani Núñez te saludan desde Los Cronistas de la Mañana, desde Radio Alas. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Daniel, buen día la audiencia. Aquí disfrutando de este hermoso día de primavera ya. Qué linda mañana, a pesar de que... Por lo menos para Kicillof. Por lo menos para Kicillof, para el enano colectivista, ¿no, Eduardo? Eduardo, primera consulta. ¿El Jay está desnudo? Está en bolas, básicamente, ¿no? Bueno, sí, podríamos decir que sí. Si no es desnudo, por lo menos golpeado un poco, sí. Aturdido, diría yo. Claro. Eso sería el término correcto. Ahora está aturdido y en octubre puede madurar el knockout. Mira, los fenómenos sociales son de difícil predicción. Claro. Nadie creía que iba a ser tan grande la diferencia ahí en Buenos Aires. Sabíamos que el kirchnerismo, con toda su maña, con todo su aparato, con toda su propaganda y con una muy inteligente operación sobre estos ingenuos muchachos, amigos de los medios, pero con poca experiencia política, iban a sufrir así como tanto. Pero el resultado nos ha sorprendido a todos. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno evidentemente no ha sabido leer la situación. Se conformaban con perder por poco y han perdido por mucho. Claro. Se conformaban con mantener una línea en la primera sección y perdieron la primera, la segunda y la tercera. Exactamente. Se conformaban con que el peronismo no renazca, no tome cuero, y en realidad hoy están hinchados como un pez globo. Exactamente. Claro. Sí. Pero las reacciones sociales son complejas e impredecibles. Claro. Así que podemos esperar, yo creo que podemos esperar una reacción adversa al peronismo después de esto. Lo podemos esperar, porque lo que viene en octubre es distinto. Sí, claro. Es distinto y de otra cuantía, y con otros actores, y con otras consecuencias si el peronismo gana. Hay que ver cuál es la lectura que hace la sociedad, y vemos cómo reacciona el gobierno. Lo que nos tenemos que fijar es cómo reacciona el gobierno, cuáles son las medidas inmediatas. No esperemos grandes cambios en nombres, pero sí podemos esperar grandes cambios en la manera de conducir la cuestión. Y bueno, lo que no queremos ninguno, ni ustedes, ni nosotros, ni ellos, ni aquellos, es que la grieta sea la protagonista. Claro. A ver, Eduardo, todo esto, ¿no?, que lo has analizado muy bien, se conformaban con una derrota apenas, digna, pero fue una derrota, fue paliza. Se conformaban con muy poco, evidentemente, pero más allá de todo esto y teniendo en cuenta, ¿no?, que el bastión peronista está justamente en la provincia de Buenos Aires, no lo vieron venir, como ellos mismos lo dicen, y creo que el nombre y apellido de esta derrota que han sufrido en la provincia de Buenos Aires tiene un solo nombre y apellido, se llama Javier Milei, no más allá de todas estas consecuencias, haber puesto un tal Pareja que nadie conoce en el mundo político. El armador, sí, los peronistas lo conocen, claro, Flor, porque es peronista. Era un esquinerista, al Nene Vera. Poner a estas personas como Karina Milei, armadora, una mujer que nunca trabajó en política, llamar a los primos Menem, buscar a estos hombres oscuros como Lule Menem, Santiago Caputo. Bueno, la verdad, el nombre y apellido
se llama Javier Milei en esta derrota y en esto que lamentablemente hoy por hoy, porque vemos, ¿no? Y vos lo analizaste muy bien diciendo, vemos qué pasa en estas relaciones humanas que son totalmente de acuerdo con vos, que son cambiantes y puede haber otro resultado para octubre. Pero el mercado ya habló, riesgo país 1.100 puntos, dólar 1.460, bolsa que en Wall Street está cayendo un 20%, una locura, lo cual de alguna forma el daño que se le está ocasionando a la economía argentina, creo que de alguna u otra forma va a haber un septiembre y un octubre muy dudoso para lo que pueda suceder el día 26, que son justamente las elecciones, ¿no? Bueno, si vamos a analizar esa información, vamos a llegar a la conclusión de que los mercados reaccionan por emociones, por supuesto. Es lo más sensible que tenemos en la vida social a nivel mundial son los mercados. Claro. Y reaccionan con miedo a que el kirchnerismo vuelva a tener el poder absoluto. Sí. No reaccionan a que Milei haya perdido, reaccionan al miedo de que el peronismo tenga la posibilidad de retornar al gobierno, o por lo menos a manejar las cámaras con libertad absoluta. Ahora, si bien es cierto, las manejan a las cámaras, pero tienen ciertos condicionamientos, tienen que llegar a negociar de alguna manera. Pero si ellos tienen un éxito electoral en octubre como el que han tenido hoy día, ayer mejor dicho, perdón, ellos manejarían las dos cámaras y lo tendrían atado de pies y manos en forma absoluta a Milei. Eso es lo que no quiere el mercado. Claro. El mercado no lo quiere porque el mercado internacional han hecho una apuesta sobre la cabeza de Milei y lo prefieren a la opción que estaba antes, porque la opción que estaba antes cercenaba toda posibilidad de negocio con la Argentina, cosa que Milei está abriendo de a poco. Y bueno, aquellos que han puesto dinero y que piensan poner dinero en la Argentina no quieren a los peronistas y no quieren ese mileísmo. Claro. Eso es verdad. Este mileísmo de aficionados, este liberalismo de aficionados, no por Milei, porque él sí, yo sé perfectamente que es liberal, ortodoxo, a ultranza, pero todos los que se han rodeado de él, que son allegados del momento, que se pintan de color violeta para poder manipular o captar o pillar algo, eso es lo que no quieren los capitales internacionales, y me parece que ahí es donde, como decía al principio, van a tener que haber algunas modificaciones, porque si no, no va a tener éxito, y los próximos 2 años van a ser un sufrimiento para la economía argentina, para la sociedad argentina y para el propio Milei, porque no van a venir todos esos capitales que hacen falta en la Argentina y que estaban llegando a cuentagotas esperando que estas elecciones de medio término terminaran con la pesadilla peronista. Digo porque los últimos 20 años a nivel internacional Argentina no era una plaza para invertir, ni mucho menos, y ahora se estaba empezando a abrir la opción de la inversión en la Argentina, y con un retorno así abrumador por parte del peronismo, esa posibilidad se diluye totalmente. Tomo algunas cosas nomás. Las inversiones eran todo en base a la bicicleta y a la especulación, Eduardo. Acá no ha habido, en estos 2 años de que llegó Milei, no ha habido inversión real. Y si no, fíjate el tema minero. Exacto, el minero. Y son promesas y promesas que ya... ¿cómo Tal será? vez la última más importante fue la cuestión de energética, ¿no? Sí. Y largaron el bolazo de que ya hemos firmado y le dijeron, no, esperá, estamos viendo. YPF está andando sola, Eduardo.
Acá, a ver, Eduardo, el éxito, te lo tomo parcialmente del año pasado, de que cómo manejaron los números, fue 70% licuación más 30% bicicleta, Eduardo, y se está viendo ahora, ¿eh? Es como dijo Kachanowski, esto es muy lindo mientras haya guita y haya un poco de confianza, pero cuando ven, como cuando vas a la chuleta, te empezás a retirar, alguien queda empernado, Eduardo, no me digas que no. Bueno, mirá, también hay que ver el vaso medio lleno y no medio vacío. El plan político y económico de Milei basaba su efectividad en la eliminación de 180 impuestos que hay en Argentina, cosa que no ha podido hacer. Claro, claro. Sí, sí. El capital extranjero no va a venir a servir aquí a ser, como se llama, pasto de las llamas de los impuestos argentinos, ni mucho menos. Claro. Para que venga el capital verdadero, que se instale a trabajar en la Argentina, como algunos osados han hecho, Argentina tiene que ponerse por lo menos a nivel de los países que están a su alrededor. Y si nos ponemos a contar en Uruguay, en Brasil tiene muchos impuestos también, pero en Paraguay, en Chile, ellos tienen lo mínimo imprescindible de carga impositiva. Perú está haciendo un ejemplo de eliminación de sus impuestos internos y la inversión están lloviendo, porque es la única manera de que el capital venga a formar parte de la sociedad argentina. Si mantenemos 180 impuestos internos, el capital no va a venir. Esa es la verdad. Está bien, Eduardo, pero para eliminar esos 180 impuestos tenés que tener consenso. Y si es algo que el señor Milei ha hecho, es romper todo, insultar a todo el mundo, gritarle, llamarle mandriles, pelearse con los gobernadores, maltratar a la gente del PRO que le ofreció en un principio colaboración. A ver, Eduardo, últimamente les sacaba todo el Parlamento porque ya ni siquiera les daba por ir a charlar con los diputados o con los senadores, Eduardo. Bueno, esos son los cambios que hay que hacer. ¿No? Claro, claro. Decía al principio que este hombre está aturdido porque, y debe estar como en la cabeza dándole vuelta, hoy a 1000 por hora, porque toda esta estrategia, esta puesta en escena de un gobernante con ese ímpetu arrollador que tenía Milei hasta el día de hoy, o hasta el día de ayer, seguramente va a cambiar, porque no hay nunca mejor que una buena cachetada en frío como para aclarar las ideas, sean claro. Algunos conocidos míos. Bueno, y esto ha sido una muy buena cachetada. Ojalá sea así, ¿no? Y que pueda de alguna forma, ¿no?, empezar a crear los consensos necesarios que necesita justamente el gobierno nacional, que tuvo la oportunidad al principio con los gobernadores, fundamentalmente de Cambiemos, 10 gobiernos de Cambiemos provinciales, donde apostaban justamente, ¿no?, a lo que es el cambio, apostaban con sus diputados y sus senadores en el Congreso de la Nación, lo cual se fue diluyendo porque este presidente realmente, como yo mencionaba al principio del programa, se creía que la Argentina era Roma y que él era un emperador, y realmente la Argentina no es Roma, ni él es un emperador, y lamentablemente se llevó esa cachetada. Mi problema y mi duda, y realmente lo tomo de alguna forma, no hasta con preocupación de lo que puede suceder en el mes de octubre, porque si la sociedad argentina, o si este presidente no logra estos consensos, no logra este cambio, teniendo en cuenta su forma de ser, su carácter, que se le sale la cadena a cada instante a este presidente, realmente vamos a tener otro problema grave, que es la gobernabilidad que se le puede venir justamente a Javier Milei si es que pierde las elecciones en el 26 de octubre, lo cual implica que podemos tener problemas graves, hasta inclusive de gobernabilidad, y probablemente empiece a volar esto que los peronistas saben muy bien, que es el famoso club del helicóptero, ¿no? No, para tanto no creo.
Ajá. Pero sí es cierto que una derrota en octubre sería un problema muy serio de gobernabilidad. Eso es cierto. A eso me refería, que los próximos 2 años, bueno, serían un infierno para este hombre y para todos, porque pasaríamos 2 años en stand-by sin ningún tipo de resolución sobre ningún tipo de nada, porque las cámaras van a negarse. Si el peronismo alcanza el poder de decir no, va a decir no a todo, todo, absolutamente, con tal de destruir este intento liberal de cambiar la Argentina. Ahora, de la responsabilidad de quién es, bueno, sí es cierto, el final es la responsabilidad de Javier Milei, de haber escuchado los cantos de sirena, porque todos sabemos que la Casa Rosada y todos los ámbitos de gobierno se llenaron de sirenas que cantaban loas a un personaje que, si bien es cierto, es absolutamente extraordinario por sus cualidades, también es irrepetible, pero esas sirenas lo que hicieron es perturbar la percepción de un hombre que no viene de la política, no es político y no se sustenta en una estructura política propia y no tiene una doctrina partidaria que lo soporte. Entonces, todas esas sirenas le llenaron la cabeza calculo yo, perdón, en mi opinión, le llenaron la cabeza de una música muy dulce, y en realidad lo que estaban haciendo era envenenarlo. Claro. Esta cachetada de ayer creo que le va a poner, como dicen los otorrinos, los otolitos en línea. Ojalá. Eduardo, esta mañana el diputado Peluc ha hecho declaraciones en Diario de Cuyo, para Diario de Cuyo. Sí, para la prensa. Para la prensa, en donde, bueno, de alguna forma dice de que, bueno, dilapidar el voto en una tercera opción es ser funcional del kirchnerismo. ¿Le van a echar la culpa a la gente de la forma que tuvo que votar? ¿Van a seguir en la misma, Eduardo? Siguen ganando amigos, él está hablando de octubre, por supuesto. Sí, no, y de lo que debe haber pasado ayer, porque a ver, primero, Eduardo, ha ganado hasta en el campo el peronismo, Eduardo. Eso habla de un maltrato generalizado para todos, evidentemente. Bueno, ahí hay dos cosas, hay uno que restaba y el otro que sumaba. Quien restaba era por eso decía yo, las actuaciones de Milei, alentados por estas sirenas que le llenaban la cabeza de música dulce. Me refiero a todos estos muchachos jóvenes que han estado alrededor de él, traídos por la hermana, traídos por los Menem, traídos por él mismo, que se creen influencers con la bola de cristal y que saben cuál es el futuro. Eso es mentira. La política es otra cosa. Exactamente, no se puede gobernar un país por Twitter ni por las redes sociales, Eduardo. La política es otra cosa, es la calle, es el golpe, es el robo. De hecho, ha sido un golpe, no creo que que la sociedad bonaerense haya votado, tal vez ha hecho un voto un poco castigo a, mira, hermano, ser presidente es algo serio, no es para andar recibiendo premios y todo eso, porque, a ver, Eduardo, ha gastado tiempo y guita de todos los argentinos en cuestiones personales. ¿Cuántas visitas de Estado ha hecho el presidente? Te cambio la pregunta, ¿a cuántas provincias ha viajado? Desconoce el interior totalmente, desconoce el norte, el sur, el este, ha ido una sola vez a provincia de Buenos Aires, Eduardo. Y se asustan porque le tiran un par de lechugas, porque ni siquiera fueron cascotes, Eduardo. A eso me refiero con que le llenaban la cabeza con música dulce. Claro. Un partido político es una cosa, es un ser vivo que se va regenerando con la entrada y la salida de nuevos personajes, y que se sustenta en una doctrina. Por eso el peronismo se mantiene, porque ellos son fieles a su partido político y a su doctrina. Esté dado o no, pero ellos se mantienen y son fieles a eso. Milei, como fenómeno, tiene los días contados, no en este mandato, pero muy probable cuando
llegue en el 29 la reelección no tenga éxito, por más que arregle todo este embrollo en el que se ha metido, que probablemente lo hace, porque están surgiendo otro tipo de personajes que sí están cimentando su imagen en otro tipo de actividades, como son la visita constante al interior, la consolidación de un mensaje, un sistema partidario que se está consolidando día a día, y el surgimiento de una doctrina de origen nacional que está en todos nosotros, y que estas personas están empezando a despertar con un trabajo muy serio, sin grandes cuestiones grandilocuentes ni grandes espamentos. Es un trabajo muy serio que se está haciendo en forma paralela a todo esto que está sucediendo. ¿Te estás refiriendo de alguna forma, no, a lo que ha surgido con los gobernadores, con estos 5 gobernadores que se denomina justamente, no, Provincias Unidas, que tiene su origen en la provincia de Córdoba con el ex gobernador Yarlora, pero el gobernador Schiaretti, perdón, Schiaretti, y que la ha continuado Yarlora, que es el actual gobernador, pero a ver, ayer de alguna forma defraudaron un poco también, porque no. se pensaba que esta franja del medio iba a tener un poquito más de apoyo, pero sacó un 5%, sacó la misma cantidad de votos que sacó Schiaretti allá justamente en el 23 cuando fue candidato a presidente, ni uno más ni uno menos, lo cual, si bien es cierto, se han formado hace unos meses atrás, no se le ve justamente un horizonte donde pueda juntar una porción de votos más importante que le quite al peronismo, que le quite justamente al mileísmo. Yo creo que para esto puede haber, pero falta mucho que pueda de alguna forma surgir esto que lamentablemente todavía tenemos en Argentina, que es la famosa grieta, ¿no? Bueno, perdón, Daniel, no me refería al grupo de los gobernadores. El grupo de los gobernadores son una fracción del peronismo con otra visión y con un líder, aunque está medio enfermo ahora, Schiaretti, con un líder bastante reconocido, que es el ex gobernador de Córdoba. Sí, sí. Pero no me refería a eso, no, ellos son de origen peronista y se van a mantener dentro de la doctrina. Sí, pero no son todos peronistas, Eduardo. Puyaro no es peronista. No me refiero a ellos, yo me refiero a otra gente que está haciendo un trabajo muy serio, que es la gente de la vicepresidenta. Sí, está bien, vicepresidenta que ayudó a que llegara todo este desquicio del gobierno, Eduardo. Claro. Es la vicepresidenta. Pero de alguna forma fue traicionada la vicepresidenta por la gente del mileísmo, ¿no? Efectivamente. Sí, a ver, ha mantenido una posición... Una cordura bastante importante. Es decir, no se ha comportado como Álvarez, por ejemplo. Falta que le digan de que la culpa ha sido de Villarruel ayer. Es lo único que falta. Es lo único que falta, Eduardo, porque es tan grande el cotolengo, Eduardo. Mira, hay informaciones de que probablemente haya movimiento de ministerios, pero no se va ninguno. Claro. Cambiar para no cambiar, que Santiago Caputo vuelva a tomar el sol. Santiago Caputo, el hombre de los troles, el que manda a insultar a una hija discapacitada de un senador nacional, el Calavit eso fue el día viernes, fue de alguna forma el cajón de Herminio, Sí. Bueno, a la cual... Esas son las sirenas que me refiero yo. Claro. Y tenemos... Ayer me llamó la atención que en ese velorio que había, totalmente ausente, no dejaron entrar a los periodistas, etcétera, todos jugando al misterio en ese hotel en donde habló el presidente. Faltó el hombre más, el hombre al cual le deben, yo creo, el 90% del gobierno, porque si han llegado al 8 de septiembre así, es gracias a un hombre, Franco. No estaba ayer. No estaba ayer. Estaban los impresentables de siempre. Adorni, la hermana, Sturzenegger, Caputo, Cunio Libarona, un hombre que estuvo preso en los 90 por afanarse nada más ni menos pruebas de la AMIA, y ahora es ministro de Justicia.
Sí, sí. Y Menem, y Martincito. Hasta inclusive quien considero realmente no muy poco ponderable dentro de la política, que fue candidata a presidenta del partido del PRO, me refiero a la ministra de Seguridad que tiene justamente este presidente y que fue candidata a presidente por el PRO, ¿no? A la señora Burri, que ahora tiró el partido, realmente abandonó siendo presidenta del partido del PRO para ponerse la camiseta de Milei. La verdad que toda una serie de impresentables. Esperemos que logre. Hay doble reunión hoy. Doble turno, como los jugadores de fútbol. Sí, como en el fútbol. Van a estrenar en la mañana, están en reunión de gabinete, y en la tarde van a tener otra reunión de gabinete. Ahora, si no se limpia esos nombres, esos cantos de sirena a los cuales vos haces referencia, va a ser muy difícil que dentro de 48 días, que faltan 48 días para las elecciones justamente nacionales, pueda haber una reversión. Esperemos que lo logre, ¿no? Bueno, sí, en realidad se puede hacer. Todo en política es posible, absolutamente todo. Macri, después de una derrota casi catastrófica, recuperó aire y presentó una muy buena elección a pesar de haber perdido en el 19. Sí, claro. Y lo hizo cambiando la actitud. Claro. Sí. Nosotros lo que debemos esperar es un cambio de actitud. Claro. Si no hay un cambio de actitud, los pronósticos pueden ser los que estábamos hablando hace un rato, que el peronismo llegue a la mayoría absoluta en las cámaras y que gobierne desde las cámaras, atándole las manos y los pies al presidente y dejándolo casi como una cuestión testimonial hasta que termine el mandato. Claro. Porque lo último que tendría que hacer el peronismo es tratar de voltearlo. Eso sería un suicidio para ellos y para la sociedad argentina. A lo que yo me refiero es que a lo que estábamos hablando hace un rato y que ustedes lo han soslayado, lo han pasado por alto, a la actitud de la vicepresidenta cuando hace cumplir el reglamento. Claro, sí. El reglamento interno de la Cámara de Senadores obliga al presidente de la Cámara a aceptar una solicitud de sesión especial cuando va firmada por tanto o cuantos senadores. Claro, Entonces, no queda otra que reconocer que ella actuó como tenía que actuar. Sí, hizo cumplir la ley, nada más, ¿eh? No, es que están buscando un chivo expiatorio esta gente. Para sacarle las culpas a todos estos angelitos que ustedes han nombrado, que son allegados de último minuto, que no tienen ese arraigo al cual yo hago referencia, y que lo único que hacen, o hemos visto, que han entorpecido la actividad de gobierno, la actividad del día a día, la actividad del día a día del gobierno, ha sido entorpecida por esta gente que sin una actitud verdaderamente de lealtad partidaria, de lealtad hacia digamos, una idea en común, porque esta gente cada uno viene con lo suyo, no persiguen una idea en común, sino son 1000 versiones de una cosa que todavía no existe. Claro, no se suman, ellos se van restando unos al otro. Por eso, esa es la cuestión de la derrota, que Milei no alcanzó a formar un equipo que se sume entre ellos. Es un equipo que se resta entre ellos. Y esa actitud el pueblo lo nota y no confía. Para que exista una buena política como la economía tiene que haber confianza. Y el equipo que formó Milei y los que se allegaron y los que trajo la hermana y los que trajo el amigo y los que trajo el otro amigo, no conformaron un equipo de confianza que convenciera
al electorado de que es el camino correcto. Vamos a ver qué pasa hoy, vamos a ver cuál es el resultado mañana y cuál es la dirección que toma el gobierno, si es que cambia de dirección. Vamos a ver. Claro. Eduardo, te hago la última para no restarte más tiempo. Hablas de confianza, hablas de lealtad, pero el primer desleal que fue Javier Milei, con Carlos Rodríguez, con Roque Fernández en la parte económica. Sí, Ramiro Marra, la señora Mondino. La señora Mondino. La propia vicepresidenta, que también ayudó mucho para que... Primera mala persona, aparentemente, es Javier Milei, Eduardo. Por eso decíamos que nombre y apellido de esta derrota se llama Javier Milei, ¿no? No, por supuesto, no hay que restarle la responsabilidad. Ahora, yo creo que la falta de experiencia política, la falta de una cuna partidaria por parte de Milei, le ha llevado a cometer estos errores y escuchar los cantos de sirena. Claro. Porque en todos los partidos políticos, yo tengo muchos años de experiencia en partidos políticos. Sí, claro. En todos lados hay sirenas que cantan y que prometen loas y que hacen mil y unas con tal de manotear algo de poder o de dinero, de lo que sea. Claro. Y no dudo de que todos estos personajes que han ido cayendo del rosario de Milei han sido trabajados por parte de un grupo muy avesado de infiltrados, no solo del peronismo, sino de otros lugares del ámbito político, y que han hecho que lo que nació bien, porque este movimiento liberal nació bien allá por el 22, principio del 23, con todo ese equipo que se estaba juntando, que ustedes han nombrado, que ha ido cayendo uno a uno, han sido trabajados de alguna forma para que sacarlos del escenario de poder. Pues si no, no se justifica que un hombre que haya confiado ciegamente en tal o cual persona, a la primera de cambio lo saque del medio. Claro. Ha habido un acto de ingenuidad por parte del presidente con respecto a ese sentido, y ha quedado en la más absoluta soledad en este momento, y con un problema muy caliente en las manos, y con un equipo que está alrededor de él que no está a la altura, excepto algunos de los ministros que tiene, muy pocos, que son más bien profesionales y que han dado medida al problema. Pero también es cierto que hay ahí adentro un montón, y muchos en segundas y terceras líneas, que están solamente por el momento y esperando como agazapados para hacerse del poder. Es una cuestión muy compleja el gobernar un país, y más si no se tiene un sustento partidario y una conducta doctrinal. Ese es esencialmente el problema que ha tenido Milei. No sabemos si lo va a poder llegar a corregir con estos términos. Lo que sí puede hacer es un cambio en sus allegados, en cambio en el equipo chico, en la mesa chica, que le permita maniobrar con un poco más de libertad que la que tiene hoy, y ponerse un poco, algo que le impida es que estos muchachos de las redes le sigan influenciando o mal influenciando como ha sido hasta ahora. La última, la figura de su hermana, Karina Milei, ¿qué tanto ya lo perjudica al presidente? El problema de Karina Milei, que es un mal necesario para el presidente. Entonces estamos hablando, como dice el doctor Castro, de una cuestión patológica con la hermana. Sí, no solo patológica, sino de necesidad mutua, una cuestión empática entre ellos. Será por la historia familiar o lo que sea. Sí, claro. Lo que no tendría que haber hecho nunca es nombrar la secretaria general de la presidencia, ni darle la responsabilidad de los armados políticos, porque es una mujer que no tiene experiencia. Totalmente, ciertamente. El armado político normalmente lo hace el más viejo del partido, el que más años tiene, el que más latigazos ha recibido, y el que conoce muy bien toda la playa de
de personajes que hay en el ámbito político del momento. Para armar un gobierno como nacional, hace falta mucha experiencia y tener mucho olfato y tener esa percepción que solo se logra con los años. Y esta mujer de la noche a la mañana ha estado armando la candidatura del partido de Milei en todo el país, a dedo, por recomendaciones de terceras personas que ni siquiera conocen. Es un problema muy serio. Las candidaturas que vienen, miren, no sé, esperemos que la empaten. Que la empaten y que todo siga igual, pero si el peronismo ajusta un poco sus estrategias, si empiezan a apretar, yo creo que se la van a ver muy oscura a la gente del gobierno, porque el equipo que han juntado no tiene el respaldo, que digamos, de la trayectoria. Son personas, la mayoría en todo el país, son personas que han sido elegidas como acá. Los candidatos que tenemos aquí en San Juan, más allá de que puedan ser buenas personas, son generados de la noche a la mañana, no tienen la más mínima experiencia política. Pueden ser buenas personas, pero desconocimiento total de la política, ¿no? Te hago ahora sí la última, Eduardo, y que tiene que ver, ¿no?, con las declaraciones de, Andrés Malamud, un periodista, un politólogo muy reconocido justamente, ¿no? Que dijo lo siguiente: el éxito de Axel Kicillof es la superación de la etapa kirchnerista en el peronismo. El reconocido politólogo criticó la estrategia de La Libertad Avanza en las elecciones bonaerenses. Manifestó: ayer resucitaron al peronismo. ¿Conseguirá y compartir estas declaraciones? Bueno, el Kicillof, vamos a decir, ha tomado vuelo propio. Exactamente. Claro. Ya se emancipó de Cristina Kirchner, Cristina Kirchner no va a salir más de la cárcel. No. Y es más, Kicillof es una etapa tal vez hasta superadora del kirchnerismo, porque, a ver, se la jugaba todo por el todo, porque la cámpora le ha hecho la vida imposible a Axel Kicillof, No, por supuesto, porque sabían que él, una vez que se consolide en el poder, como está ahora, los va a desplazar totalmente, porque él sí tiene una formación política distinta. Responde a una doctrina distinta. Él es comunista. Exacto, claro. Sí, él es proveniente del partido del PC, efectivamente. Sí. Y responde a esa doctrina. Claro. Que el kirchnerismo era una juntadera de vivillos para el latrocinio nada más. No tenían otra justificación. Una juntadera de delincuentes, exactamente, ¿no? Sí, duraron mucho porque mientras estuvo Néstor vivo, sabía comprar voluntades aquí arriba y abajo. Cristina fue otra cosa, pero estaban dedicados a robar nada más, no tenían ningún tipo de proyecto, no tenían doctrina, ni siquiera tenían partido, porque habían usurpado el partido justicialista de una manera cruel. Pero bueno, es otra cosa. Kicillof es un personaje a tener en cuenta. Lamentablemente para él se respalda en una doctrina que está obsoleta. Ni siquiera los grandes comunistas son comunistas en este momento. Exactamente. O sea, si ustedes hacen un repaso, China no es comunista, Rusia no es comunista, Vietnam no es comunista, ni siquiera Corea del Norte es comunista. Entonces son más liberales que Estados Unidos para mí, Exacto, sí. Ni Cuba, que en este momento podría ser un emblema, ni Cuba es comunista. Exactamente. Eduardo, ¿qué vamos a hacer?
Habrá que esperar los resultados, ¿no? Y a ver cómo se rearma el gobierno nacional, si es que lo logra, ¿no? En esto que, como dice Malamud, resucitaron al peronismo en el día de ayer, solamente por los errores que el gobierno ha cometido. Te damos las gracias, Eduardo, por Muchísimas todo este gracias. tiempo, esta hermosa charla que hemos tenido, y seguramente vamos a seguir trabajando y consultándote, ¿no? Con toda tu experiencia que tiene que ver en materia política y tus conocimientos justamente como politólogo, para que de alguna u otra forma nos ayude y nos desburre en todo esto que es la política nacional y también provincial. Muchísimas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias. Sonaron las sirenas por ahí, me parece. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias. Que pasen buen día. Igualmente. Muchas gracias. Fue Eduardo Beatrice charlando con los cronistas de la mañana. Daniel, 12 horas, 7 minutos. Sí.